En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Al ser humano, cuando supo que tenía conciencia de sí mismo, de su propia existencia, le brotaron dudas trascendentales a las que legiones de pensadores, desde la filosofía, desde la religión y desde la ciencia, intentan dar respuesta. Preguntas del tipo: ¿cómo vamos? ¿A qué hora sale? ¿A cuánto cabemos? Son preguntas que forman parte de nuestra evolución racional y marcan el camino de la interacción entre iguales en una misma sociedad. Yo me atrevo a plantear otra pregunta aún más trascendente. ¿Qué te has tomado, Antonio? Porque menuda parrafada acabas de soltar para empezar este programa, tío. ¿Otra vez leyendo las redes sociales de Arturo Pérez Reverte? Cuida tus neuronas, por favor. Es que, José, quería empezar de una manera original esta serie de programas que hoy iniciamos sobre los instrumentos musicales que nos gustan. Y en el programa de hoy vamos a hablar de el sitar. Y es uno de nuestros instrumentos favoritos no solo por su hipnótico sonido, sino porque, además, el sitar ha sido un instrumento que ha sido capaz de adaptarse a la música occidental a pesar de haber sido concebido, casi diría yo, con motivos muy tradicionales y religiosos para los hindúes. Eso es, José. Es quizá el primer instrumento que se nos viene a los oídos cuando se habla de música clásica india. En la segunda mitad del siglo XX, como bien apuntas, empezó a adquirir un importante protagonismo en el ámbito del rock, del pop, del jazz, incluso del flamenco. Algunos escuchan un sitar y del tirón se trasladan a la psicotrópica década de los 70. Muy curiosa esa relación entre los sonidos del sitar y el LSD en el ambiente hippie de aquella época, ¿verdad? Pues te voy a contar una anécdota muy graciosa. En 1971 tuvo lugar el concierto por Bangladesh organizado por el ex-Beatle George Harrison y por el sitarista Ravi Shankar. Que George Harrison, además de pagar la entrada más cara de la historia del cine, fue, en cierto modo, uno de los culpables de abrir las puertas del rock a los instrumentos de la música clásica india. Correcto. Para la historia queda ese Norwegian Wood de los Beatles. Sigue con la anécdota que estabas contando. Sé que en ese concierto por Bangladesh hubo una primera parte de música clásica india a cargo del mencionado Ravi Shankar. Mira, justo en esa parte del concierto viene la anécdota. Cuando los músicos indios terminaron de afinar sus instrumentos, el público comenzó a aplaudir creyendo que habían terminado el primer tema. Ravi Shankar, que por dentro estaría partiéndose de la risa, le dijo al público algo así como: si os ha gustado la afinación de los instrumentos, os va a gustar la parte del concierto. Vamos a escuchar ese corte. Thank you. If you appreciate the tuning so much, I hope you'll enjoy the playing more. Thank you. La gente no tenía ni repajolera idea de qué estaban escuchando. Se puede decir que gracias a esos primeros conciertos los occidentales comenzamos a abrir la mente y los oídos a la música clásica india. Yo creo que también hubiese aplaudido, ¿eh? Volvamos al sitar, José. ¿Qué nos puedes decir sobre el origen de esta palabra? El origen de esta palabra excede las fronteras hispánicas. Y no te creas, a los demás instrumentos indios le pasa algo parecido. Hay varias teorías que podrían ser válidas sobre el origen de las palabras por las que son conocidos. En el caso del sitar, en concreto, la hipótesis más aceptada es aquella que determina que tiene un origen persa, setar, que hacía referencia a un tipo de laúd iraní inventado en el siglo XIII por el músico Amir Khusrau. Ese laúd fue, digamos, el instrumento que evolucionó de una manera decisiva a partir del siglo XVII, cuando se empezó a extender el uso de la calabaza como cámara de resonancia, dándole la forma por la que solemos identificar hoy día el sitar. A ver, prácticamente todo el instrumento es una caja de resonancia, porque hasta el mástil está hueco. Y menuda evolución la de aquel laúd, de 3 cuerdas hasta las 17 o 23 más o menos que tiene actualmente, divididos en 20 trastes, el sitar. Que no tiene nada que ver con los trastes de una guitarra occidental.
En el sitar, los trastes pueden ajustarse a lo largo del mástil a gusto del sitarista y no se confunden a la hora de tocar ese mogollón de cuerdas. Tienen su púa particular para tocar las cuerdas. No es como el triángulo de plástico que vemos en los guitarristas rockeros, sino un trozo de alambre al que llaman misrap. Y no todas las cuerdas se tocan con este misrap. Es más, es que no hace falta tocarlas para que suenen. A ver, explícate. A ver si logro explicarlo en unos términos que puedas entender. Son unas cuerdas situadas por detrás de las cuerdas principales, por así decirlo. Cuando tocas con la púa o el misrap una nota, se produce una vibración que se traslada a estas cuerdas secundarias que están por detrás. Suenan por simpatía, es decir, porque reciben la vibración de la cuerda que se ha tocado y que está delante. Entonces de ahí viene ese sonido tan característico de este instrumento, ¿no? Que parece que te obliga a meditar o a estar en trance. A ver, entonces, de toda esta cantidad de cuerdas que tiene el sitar, ¿cuántas son las que se suelen tocar con el misrap? Voy a tener que afinar un poco más el tema de las cuerdas del sitar, nunca mejor dicho. Las cuerdas principales no suelen ser más de 7, que son las que están por delante del traste, como en las guitarras normales. Al menos hay un par de cuerdas que están en la parte de arriba y se conocen como cuerdas drone, que se rasguean como el misrap pero no se trastean. Es que es complejo el tema, porque estas dos cuerdas se elevan por encima del mástil sobre dos clavijas de hueso de camello. Debajo de los trastes están estas 10 o 13 cuerdas simpáticas que son las que vibran. Vamos, que tiene dos grupos de cuerdas. Por resumirlo así. Por este motivo, el sitar tiene dos puentes. Para que te hagas una idea, las guitarras españolas tienen un solo puente, que es la pieza que traslada las vibraciones de las cuerdas a la caja de resonancia, la que está, por así decirlo, cerca del boquete. Pues eso, el sitar tiene dos puentes, uno para las cuerdas principales y otro para las cuerdas simpáticas. De manera que la caja de resonancia, la calabaza, recibe vibraciones por dos vías distintas. Y curiosamente, el puente de las cuerdas simpáticas, a pesar de tener más cuerdas, es más pequeño que el de las cuerdas principales. No voy a entretenerme con la terminología india porque entonces sí que vamos a caer en un trance difícil de salir. Mejor así, porque yo ya casi estoy. Una de las riquezas de la India es la ingente cantidad de dialectos y variaciones del idioma que existen. Si encima estamos hablando de instrumentos con un origen popular, las distintas partes que forman el sitar podemos encontrarlas con palabras muy distintas. Se usa en el ámbito académico una denominación representativa, pero no oficial, dado a esto que he comentado, la complejidad que otorga esta riqueza lingüística. De todas formas, voy a hacer un esfuerzo por enumerar las partes que componen un sitar. Así tenemos las kunti, que son las clavijas que afinan las guitarras. Tenemos también una tumba, que lejos del óbito es la calabaza que algunos sitares tienen en la parte de arriba del mástil. El sitar normalito no tiene tumba. Digamos que el sitar con tumba es un sitar deluxe. Ahí está. Luego tenemos las cuerdas que son las tar, el dandi, que es el mástil, los parda, que son los trastes, y el kaddu, que es la calabaza que actúa como caja de resonancia. Y ya que hemos construido un sitar, es un buen momento para hablar de las ragas, que es el esquema musical esencial que ejecutan los sitaristas, si no me equivoco, y los que hacen música clásica india en general. Ahí tenemos otro palabra de los que nos gustan. ¿Qué significa raga? Sobre esta palabra no hay tantas dudas. Raga significa color, y a nivel musical se entiende como la manera de transmitir un estado de ánimo. Así que hazte una idea de cuántas ragas pueden salir de las cuerdas de un sitar atendiendo a las mezclas de estados de ánimo que podemos tener los seres humanos. Y si le pones como ingrediente principal la espiritualidad de la religión hindú, pues perderemos la cuenta. Antes dijimos que el sitar adquiere un protagonismo singular al final de la década de los 60 del siglo XX. A muchos les sonará el término rock psicodélico, muy vinculado a lo que has comentado sobre las ragas, hasta el punto que la introducción de ese estilo oriental se denominó raga rock. Antes también mencionaste la canción de los Beatles, Norwegian Wood, como ejemplo de composición que se valió del uso del sitar para su instrumentación, ¿no? Se reconoce a esta canción como la primera en incorporar elementos de la música clásica india, allá por el mes de octubre del año 1965. Sin embargo, es conocido que hubo un intento anterior por parte del grupo The Yardbirds, compuesto por guitarristas de la talla de Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Pues bien, medio año antes de la grabación de Norwegian Wood, Jeff Beck propuso para su canción Heart Full of Soul el uso del sitar, pero fue descartado en la grabación final.
Ese mismo año, estamos hablando de 1965, otro grupo imprescindible, como fueron The Kings, los Kings, publicaron una canción llamada See My Friends, en el que simulaban el sonido de otro instrumento de la música clásica india, la tambura, a partir de guitarras acústicas convencionales. No cabe duda que el año 1965 marcó un antes y un después en la evolución del pop y del rock en todo el mundo. No deja de llamar la atención cómo los compositores del pop y del rock de aquellos años se valieron de las posibilidades de los instrumentos de la música clásica india para poder expresar, mediante sus canciones, temas tan aparentemente alejados de la religiosidad como las drogas y la libertad sexual. Tanto es así que muchos de aquellos compositores no ocultaban el consumo de drogas para poder componer. Bueno, el rock psicodélico no se llama así por casualidad, sino por el protagonismo de las sustancias psicotrópicas que provocaban una alteración de la percepción cuando eran consumidas. Drogas alucinógenas, vaya. Ahora vamos con la incursión del sitar en otro género no menos importante que el rock and roll, el flamenco. Y aquí debemos destacar y agradecer la labor de Gualberto García, un sevillano que por los años que hemos mencionado formaba parte de un grupo de rock psicodélico llamado Smash. Este hombre reconoce que el comienzo de su pasión por el sitar se debe al Norwegian Wood de los Beatles. Cuando su grupo se separa, se dedica a formarse en música en Estados Unidos. La influencia de los Beatles en el flamenco tenía que llegar de alguna forma u otra, aunque fuese de forma indirecta. Y no es de extrañar, Antonio. Recuerda que los Beatles, en sus primeros conciertos en The Cavern, ya cantaban aquello de Somos de Kai. Y fue en su etapa formativa en Estados Unidos cuando Gualberto García descubrió que el sitar ofrecía una tonalidad compatible con la guitarra flamenca. Este es un claro ejemplo del bonito efecto de unión que provoca la música enlazando a través de melodías culturas con raíces distintas. En el artículo sobre este programa que hemos dejado en la web se puede ver un vídeo de Ravi Shankar y Paco de Lucía hablando de flamenco y de música india. En esa conversación se puede escuchar a Ravi Shankar diciendo que hay golpes de flamenco que se parecen mucho a ciertas modalidades de ragas. En esa misma conversación, Ravi Shankar declara su admiración por Paco de Lucía como músico. Pues Antonio, hemos hecho un repaso rápido de los orígenes del sitar, de las partes que lo componen, de sus peculiaridades melódicas y de su influencia en el rock y en el flamenco. Hasta te ha dado tiempo de hacer el chiste malo del Somos de Kai. La verdad es que no está mal para iniciar esta serie de instrumentos que tanto nos gustan. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, ¿tienes algún instrumento musical favorito que te guste, ya sea extraño o convencional? Dejadnos vuestros comentarios en la página web, en nuestras redes sociales. Bueno, Antonio, ¿qué se te ocurre para terminar este programa? Pues con sonidos de sitar, claro está. De sitar y de flamenco. ¡Gracias, Gualberto! No vas a citar a nadie, entonces. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.